Ahí ya. Bueno, ahí ya nos avisan de que vamos a estar grabando. Voy a poner acá. Si me permite. Bueno, Santiago. Ahora sí, siendo las 7:05, como nos gusta comenzar siempre, un poquitito pasada la hora de convocatoria, pero siendo ya casi 50 amigos y amigas, compañeros, compañeras, compañeros y hermanos, todos, fratelli tutti. Bueno, le damos la bienvenida desde el Centro Nueva Tierra, Santiago Barazzi, mi nombre. Como dije antes, extrañando la presencia del maestro y compañero Néstor Borri, que en algún lugar siempre está. Entiendo que está en transición y en vuelo porque se atrasó su viaje, pero bueno, dándole las bienvenidas a todos y todas nuevamente. Para nosotros es muy importante esto. Vamos a pedir eso, que no toquemos mucho ahí abajo y darle las gracias. Un cartelito, Santiago. Sí, apareció, pero ya lo sacaron, No, dice la reunión se está grabando. Sí, eso es que estamos grabando, Domingo, porque bueno, ¿Va a hoy quedar la intención y la bienvenida es para hacer en la víspera de una fecha tan importante para todos nosotros y nosotras, como es el 4 de agosto, fecha emblemática por la entrega y el martirio del compañero, el maestro también, Enrique Angelelli. Nos pareció un momento más que oportuno para encontrarnos y para convocar desde el Centro Nueva Tierra a una instancia de encuentro, para hacer un aporte también de las comunidades, de quienes venimos manteniendo viva la memoria de nuestros mártires, y hacerlo de la mano y con el testimonio de un referente como es Domingo Bressi, que como siempre dice también Néstor, en esta larga historia, a veces cuando uno no sabe bien cómo soplan los vientos, siempre es bueno preguntarle a Domingo qué hacer y qué pensar, y sobre todo que compartir con Domingo para poder encarar lo que nos corresponde desde nuestro lugar. Agradecemos, invitamos a todos también para que vayan haciendo y presentándose en el chat. Ahí lo hace también Néstor Borri diciendo que está en tránsito justamente. Ahí lo vemos que está en movimiento. No, y como decirle, para ya pasarle la palabra a Domingo, la intención es que este sea una primera invitación para hacer una reflexión y un aporte en el marco del proceso de escucha que ha convocado para este año el CELAM, ¿no? Un proceso de escucha que lo que busca es enriquecer y poner en diálogo el estado de situación y cómo es lo que vemos en la Iglesia de América Latina, y nos parecía que era muy importante poder hacerlo también tomando como referencia el testimonio de Enrique Angelelli y él como quizás la figura más, el exponente más relevante de todo un proceso eclesial y de todo un proceso de construcción popular de larga data, desde la espiritualidad y la vida de iglesia, pero también desde las militancias sociales, políticas, culturales y demás. Así que, Domingo, gracias por estar, como siempre, y te escuchamos. Hola, buenas tardes a todas y todos. Gracias por participar. Reitero el agradecimiento a los amigos Néstor y Santiago de Nueva Tierra por la invitación. Para mí es un gusto acompañarlos y, como siempre digo, estos encuentros son un enriquecimiento mutuo, de poner en común todas nuestras historias y nuestras experiencias. Y qué mejor esto que en un día como hoy, a las vísperas de la Pascua de nuestro
querido Enrique Angelelli, y junto con él los mártires riojanos, los palotinos y todos a los que iremos mencionando en conjunto, pero ellos son los de julio y agosto, también, aunque en otro año, Ponce de León, en fin. Así que siguiendo el flyer que tiene de todo y que traté de comprender conversando con Néstor y con Santiago, voy a hacer algunas referencias al tema del martirio, al tema del profetismo, al tema de las semillas o brotes nuevos, como lo titulan, al tema de los sembradores y al tema de la iglesia del futuro. Son pequeñas acotaciones que voy a hacer en el menor tiempo posible y donde siempre trataré de plantear en cada uno de estos ítems algunas cuestiones que nos preocupan o que tienen asuntos pendientes por considerar. Entonces empiezo por el tema del martirio. Me parece conveniente, bueno, como todo lo que voy a hablar, muchos de los que están participando están perfectamente al tanto, han reflexionado sobre estos temas. Bueno, compartirlo y desde el hoy, para renovar la memoria y el compromiso. Bueno, les decía, respecto al martirio, hay alguna cuestión que me parece interesante precisar para los que no lo conocen tanto. Mártir, en el sentido tradicional, clásico de la Iglesia, es el que es asesinado por odio de la fe, odium fidei, se dice en latín, es decir, lo mata a alguien que está en contra de la religión que profesa, el católico, o sea, laico, monja o cura, que por defender esa fe y por mantenerla es asesinado. Pero aquí una primera cuestión que yo planteo. En América Latina y el Caribe, que se considera parte de la civilización occidental y cristiana, se ha asesinado en nombre de la fe, no contra la fe. Los que asesinaban se consideraban los defensores de la verdadera y auténtica fe, y a los que mataban los consideraban herejes, apartados de la verdadera doctrina cristiana. Representantes entre nosotros de esto y en todo el continente son las dictaduras militares que operaron estos asesinatos a través del terrorismo de Estado. Así que esto es una modificación muy importante. No se mata por odio a la fe, sino en nombre a la fe. Qué contradicción, qué paradoja, me parece interesante a tener en cuenta. Pero este concepto de mártir, dada esta situación, ha ido evolucionando y se modificó. Hoy muchos consideramos que es mártir al que le es arrebatada su vida por entregarla al prójimo por amor. Entonces, mártir es el que se le arrebata la vida por amar, el que entrega su vida por amar. No la entrega, se la quitan la vida, pero solemos decir el que entrega, en algún sentido amplio, es cierto, su vida por amor.
Aquí ya el tema de la fe pasa a un segundo plano. La otra nota que quería señalar es que el martirio se ha constituido en una de las características propias de la Iglesia de América Latina y el Caribe. Cuando digo propia, quiere decir distinta, diferente a iglesias de otros continentes. Hay toda una historia del martirio en América Latina a lo largo de los tiempos. Por eso hoy me parece que corresponde hablar, cosa que no se suele decir en los textos oficiales, que estamos participando y viviendo en América Latina en una iglesia martirial. Esa es una de las características principales de América Latina. Si recorremos su historia, iglesia martirial entonces. Comprobamos, y esto es una cuestión a plantearse, que esta condición de iglesia martirial no es suficientemente reconocida ni dentro ni fuera de la iglesia. Un caso paradigmático fue la beatificación de Angelelli, Murias Longueville y Pedernera. Yo lo he hecho notar en otras ocasiones, lo he hablado con Néstor, la limitada repercusión que tuvo un hecho que, mirado desde distintos puntos de vista, es trascendente, no solo para la iglesia en Argentina, sino también para la sociedad en Argentina, que tenga beatos mártires o mártires beatos prontos o prontamente llamados a ser santos de la iglesia. Mirado así parece una cosa espectacular, extraordinaria, pero la realidad, dolorosamente, es que no se vivió así. Ya desde el acto mismo que se realizó en La Rioja, que no cubrió las expectativas de participación de la gente, ya desde los pocos obispos que participaron de la celebración, ya de muchos obispos y otros sectores de la iglesia que siguen, a pesar de la sentencia judicial, negando el asesinato de Angelelli y siguen insistiendo en que fue un accidente. Esto se vuelve una cuestión preocupante. Es decir, no está asumida la condición del martirio de los cuatro, de Angelelli en particular. De Angelelli en particular, los otros fue evidente que los mataron. ¿Y quiénes lo mataron? A pesar de la sentencia judicial. Y esto nos plantea un interrogante, me parece a mí. Hubo algunas excepciones entre los obispos y entre otros sectores de la iglesia, también laicos, sacerdotes, religiosas, que desde un primer momento respaldamos la descripción de que lo que había sucedido era totalmente intencional, porque respondía a toda una campaña de agresión contra Angelelli. El accidente provocado
fue la coronación de todos los ataques que se le hicieron a él. Bueno, entre esos obispos que discutieron en el episcopado, en la asamblea episcopal, está de Nevares, que desde Neuquén afirmó categóricamente no fue un accidente por mal manejo de Enrique, sino porque lo quisieron matar. Y para ponerle un toque de más dramatismo a la cuestión, es que se sabe que en la Asamblea de Mayo de 1976, donde participó Angelelli y explicaba la situación de la comunidad eclesial en La Rioja, fue ninguneado y fue atacado a tal punto que él después, en conversaciones con gente amiga, dice y afirmó: el Sanedrín, refiriéndose a los obispos de la asamblea, me ha condenado. Me parece que vale la pena tener este panorama acerca del martirio y de los mártires. Iglesia martirial, por lo tanto, característica propia de América Latina y el Caribe, pero no suficientemente asumida. El segundo tema al que me querría referir es el del profetismo, al cual está íntimamente relacionada el tema del martirio. ¿Por qué? Pues si vamos al Antiguo Testamento, ya desde el Antiguo Testamento, después veremos el Nuevo, con Jesucristo a la cabeza y todos los que vinieron después, en general, los que han sido martirizados han sido por actuar proféticamente. Entonces acá creo que vale la pena describir por qué se hacía esto con los profetas, por qué se hace con los profetas de hoy. El profeta es el que interpreta los signos de vida y de muerte en la realidad que nos circunda, en la sociedad. Y sobre todo, interpreta lo que se opone o favorece al proyecto de Dios. Esa es la función, no como se suele pensar comúnmente, es el que adivina el futuro, no, nada que ver con eso. Profeta en el sentido bíblico no es el que adivina el futuro, es en primer lugar el que interpreta los signos de los tiempos, lo que está pasando y para dónde va la cosa, si para un lado o para el otro. La segunda característica del profeta es que interpela a los poderes dominantes y esclavizantes. El profeta en el Antiguo Testamento lo encaraba al rey por no cumplir el proyecto de Dios, pero lo interpelaba públicamente, le decía cosas, lo hacía quedar mal. Imagínense la reacción de los reyes de antes y de los poderosos de ahora. A nadie le gusta que lo interpelen. Angelelli fue uno de todo ese conjunto que hablamos nosotros de mártires, pero también otros que no han sufrido el martirio y que se asumen en la iglesia como profetas, que interpreta, que interpela. Y en tercer lugar, que propone y acompaña
obras que fecundan a la sociedad. Así que esos tres aspectos tiene el profetismo: denuncia, anuncio y propuesta. Y como les decía recién, por esta actividad del profeta es perseguido y en la mayoría de los casos es martirizado. Nosotros hablamos de la iglesia perseguida, de los primeros siglos de la iglesia, en el Imperio Romano, pero no trasladamos esa persecución que tiene el mismo signo a nuestros tiempos. Valdría la pena hacer esa relación. Por eso hay muchos escritores y también podemos tomar desde Pablo y palabras de Jesús, que un signo de la autenticidad de la iglesia es que sea perseguida. Tema medio especial, pero si está cómoda, si la pasa bien, si nadie dice nada de ella, es que algo está fallando. Lo que está fallando es su misión profética, porque si es profética va a incomodar, va a molestar y va a traer oposición. Entonces, estamos hablando de profetas y mártires. Y señalemos en nuestro continente, de argentinos, estos que tenemos nosotros entre nosotros, las monjas y toda la lista de los que tenemos, que serían como los que están más públicamente reconocidos. Pero tenemos que hablar también de que hay muchos mártires anónimos, a los que también se les quita la vida de muchísimas formas, porque ellos entregan su vida por amor a los otros y se comprometen sin medir, sin importarle las consecuencias. Así que mártires argentinos y latinoamericanos, mártires conocidos y anónimos, mártires del pasado y del presente. Aquí otro comentario. La iglesia institucionalizada del continente no se destaca por señalar estas características: profética y martirial. Difícilmente se asume como tal. Y yo estoy sugiriendo que esto lo podemos comprobar, por ejemplo, a través de las declaraciones oficiales de los episcopados de América Latina. Estoy proponiendo a algunos compañeros que hagan un relevamiento de esos documentos y veremos qué falta de profetismo tienen esos documentos y cómo en muchísimas oportunidades esas declaraciones están más del lado de los poderosos que de los sectores populares. Paso a otro título del flyer, el de los brotes. Dice, brotará algo nuevo
Y yo me planteo, bueno, fijarnos y brotar algo nuevo, no solo desde la mirada que tenemos los que estamos participando en esta reunión, nos preocupamos no solo de que broten algo nuevo en la iglesia, sino en la sociedad en su conjunto. Eso lo podemos aclarar porque tenemos que pensar en los dos ámbitos. Y nos preguntamos, y esto lo hablábamos con Néstor, ¿desde dónde nos planteamos esto? Si brotará algo nuevo. A partir de esta frase, allá por los primeros siglos de las persecuciones, que para levantar el ánimo y dar esperanza, como correspondía y es válido, se afirmaba que la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos, ¿no? Ya una consigna militante y combativa, digo yo. Y el porqué de fondo de esta fecundidad de la sangre de los mártires es que se mezcla con la sangre de Cristo. Cristo es el que toma esa sangre, la hace propia y la fecunda. Es decir, los mártires se sienten identificados con Cristo crucificado, ¿cierto? Como bien destacan muchos de los que están ahí vinculados a los pasionistas, a los 12 de la Santa Cruz, de los crucificados de nuestro tiempo, que representan y reproducen a Cristo crucificado. Y la muerte de Cristo sabemos que fue causa de vida para todos, para todo y para siempre. Todo lo que tenemos desde nuestra lectura del Evangelio. Él, con su sangre que simboliza su muerte y su resurrección, plantea el rescate, la redención, el restablecer la alianza entre los hombres y Dios. Y le propone un nuevo camino y un nuevo destino. Eso que nosotros llamamos el hombre nuevo, la sociedad nueva. Así que brotar algo nuevo, ¿cómo no va a brotar si la sangre de los mártires es fecundada por la sangre de Cristo? Quisiera hacer alguna referencia que tienen que ver con la tarea concreta que realiza la Iglesia en general, y también aquí plantear algunas cuestiones y reparo al enfoque que le da la Iglesia institucionalizada a esta siembra. Entonces, unas preguntas por ahí más pastoralistas, pero que las podemos aplicar a la realidad en su conjunto. Preguntarnos, ¿qué se siembra? A nosotros mismos podemos preguntarnos, pero el grupo que está aquí reunido ya tiene otra perspectiva, pero digamos, para no abrirnos demasiado del conjunto,
¿Qué se siembra? ¿Lo mismo de siempre o algo nuevo? Hasta tecnológicamente sabemos que a las semillas de siempre se producen otras semillas. Es así la vida. Bueno, por ahí nosotros, o muchos, o en la iglesia institucionalizada, se siembra lo mismo de siempre y entonces se va a tener el fruto de siempre. El segundo planteo es ¿dónde se siembra? Y aquí es interesante porque podemos hacer alguna referencia a Francisco, que lo dice de distintas maneras esto, pero es lo siguiente. ¿Dónde se siembra? ¿En el campito propio o en las grandes praderas? Y después está el tema de quiénes siembran. Los mismos de siempre, en un sentido amplio, ¿vieron? Siempre los mismos, siempre planteando las mismas cosas, siempre repitiendo lo mismo. ¿Quiénes siembran? ¿Los mismos de siempre o convocamos y nos unimos a otros sembradores que existen, que hay, y que también quieren un hombre nuevo, una sociedad nueva y una humanidad nueva? Nosotros, por nuestra relación personal, sabemos que hay muchísimos de estos hombres y mujeres que son sembradores de vida. Y a ellos nos tenemos que unir, no pensar que somos los únicos que podemos sembrar. Me pareció, bueno, ¿qué voy a hacer? Porque me lo exigió el pensar en estas cosas, no podía obviarlas. Ustedes verán después si sirven para la reflexión o no. Hacer unas referencias a algunas cosas que el Evangelio dice sobre este tema. Por ejemplo, tenemos la famosa parábola del grano de mostaza. Y a mí me parece bárbara para considerar en esta reflexión. ¿Por qué? Porque como lo dice el Evangelio, parece insignificante, no dice nada, es una pequeña semilla. Pero con el tiempo, ese grano de mostaza tan pequeño se agranda y tiene ramas y hojas que son capaces de albergar a muchísimos pájaros. Me parece una imagen interesante porque a veces nosotros también podemos pensar, pero ¿qué hacemos? ¿Cuánto hacemos? ¿Cuánto podemos hacer? ¿Qué hay en nuestra mano? Muy poco para cambiar las cosas, para sembrar algo nuevo. Me parece que esta parábola del grano de mostaza es iluminadora. Otra referencia del Evangelio a este tema es que la semilla crece aun cuando estamos dormidos. Estamos trabajando de sol a sol, después nos vamos a dormir. Aramos,
plantamos, regamos, y a la noche, mientras dormimos, se produce todo el proceso de crecimiento de la semilla. Hay alguien con mayúscula que se encarga que eso siga sucediendo. Entonces, ¿a mí qué me parece esto? También tranquilizador, confiado. Nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo, con toda nuestra energía, toda nuestra dedicación. Pero tenemos también que tener en cuenta que hay otro que trabaja a nuestro lado, que es el gran sembrador y al que le interesa por sobre todo el campo en que se está sembrando, lo que se está sembrando, a quién le va a llegar los frutos de esa siembra. Ubicarnos en ese lugar, hacer todo lo que esté a nuestro alcance, pero sabiendo que hay otro que trabaja a nuestro lado. Otra característica de la semilla, y esto tiene más que ver con un aspecto más sociopolítico, es que la semilla crece desde abajo. Sería lindo recordar o poner esa canción que dice crece desde el pie. Bueno, en ese sentido menciono que la semilla crece desde abajo. Y también crece desde adentro. Crece desde adentro. Ahí es bueno citar la frase del Evangelio: si el grano de trigo no es enterrado, aplastado y regado, no dará frutos. Dura cuestión, pero es el planteo evangélico el que asumió Jesucristo, que asumieron los apóstoles, los profetas y los mártires. Aceptaron ser como el grano de trigo, enterrado, hundido en la tierra para fecundar. Si no se hunde en la tierra, no fecunda. Y aquí se me ocurrió asociar esta imagen a la frase de Angelelli. Tenemos que sembrar, diría yo, con los pies en el barro. Me parece que se puede asociar. Hay que meterse en el barro. Y vaya si Enrique y los suyos y todos los mártires no lo hicieron. Eso fue una de sus características. Meterse en el barro, caminar en el barro, asumir todo lo que ese barro significa. Y lo otro, que también tiene una referencia evangélica, es que junto con la buena semilla crece la cizaña. También a nosotros a veces nos impacienta y nos desalienta. Sembrar, sembrar y sembrar. Y al lado de esa siembra buena, una siembra mala, la que le llamamos cizaña,
que yo les digo las semillas de maldad, las semillas de odio, que recién al fin de los tiempos podrá ser eliminada totalmente. Hago un paréntesis, Sebastián, porque me están informando de Tuenti que se me están acabando los datos móviles porque en el hogar no hay internet. Así que, sí, así que si no seguimos, después llamo o me llamás y sigo hablando. No, a ver, fíjate si podemos hacer el último punto. Sigo, yo sigo, te aviso, recién ya me lo habían advertido. Bueno, en este sentido, teniendo esta mirada así más panorámica, sociopolítica evangélica, digamos que siempre, y es lo que nos tiene que alentar, a pesar de las dificultades, tropiezos y retrocesos, siempre está germinando algo nuevo, aunque lo viejo no acabe de morir. Una referencia evidente a Gramsci. No me quiero apropiar de esa frase, ¿no es cierto? Pero me parece muy, muy lúcida esa mirada. Siempre se está gestando algo nuevo, pero lo viejo no deja de morir. Y eso es así a lo largo de toda la historia, que con avances y retrocesos, tropiezos y logros, va pasando eso. Pero, de nuevo, si tenemos una mirada creyente del caminar de la historia, podemos afirmar, esto también no es mío, es de Taylor, que la humanidad está siempre en ascenso hacia su plenitud, empujada por Jesús, el Señor de la historia, que es el que orienta, el que empuja, que acompaña y el que fecunda la historia y, si queremos, el que está más interesado en que ese ascenso se produzca hasta la plenitud de los tiempos a las que él nos llama. Mientras me dé los datos móviles, digo que sería interesante que como trabajo del grupo detectáramos las semillas y los sembradores de nuestro tiempo, de nuestro contexto, argentinos y latinoamericanos. Yo, a modo de ejemplo, menciono algunas semillas que tienen un significado y un valor propio y no han sido dichas expresamente por la Iglesia o por los cristianos. Y, sin embargo, lo pongo a consideración de ustedes. Cuando vean la frase van a ver por qué. Para que ustedes digan si es cierto esto de que hay semillas sembradas como valores en la sociedad que vienen de muy distintos lugares. Y me parecería bueno hacer una descripción de qué semillas hay y quiénes son los sembradores hoy. Menciono algunas semillas. Nadie se salva solo. Primero los últimos. La patria es el otro. El amor vence al odio. La solidaridad tiene que estar por sobre el individualismo.
la religiosidad del pueblo. Y ahí les propongo que sumen. Y termino con esta referencia al otro tema, a la iglesia del futuro. La iglesia en América Latina y el Caribe tendrá futuro en la medida que escuche. Acá el tema de la escucha. ¿Que escuche qué? Que escuche solamente no. Yo digo, la iglesia en América Latina y el Caribe tendrá futuro en la medida que escuche y responda, como decía Angelelli, con un oído en el pueblo y otro en el Evangelio, lo que en distintas oportunidades ha planteado Francisco y que en algún caso los ha unido, y yo lo retomo porque me parece que sintetiza mucho qué es lo que hay que escuchar y a lo que hay que responder. Dos cosas que conocemos: el grito de los pobres y el clamor de la tierra. En esto está el futuro de la iglesia. Si pone su oído atento al grito de los pobres y al clamor de la tierra y responda con todos los que escuchan este grito y este clamor. Si no, va a ser una iglesia autorreferencial que se preocupa de las cosas que pasan hacia adentro, que sigue siendo una pastoral que se llama de mantenimiento. Y nada más. Entonces, me parece que esto es fundamental y cierra este aspecto. Esto es lo que le va a dar un futuro a la iglesia. El futuro de la iglesia está, como ya lo decía Gaudio una vez, está íntimamente unido al futuro de la humanidad. Si la iglesia no es signo e instrumento de vida y de humanización, junto con todos los sembradores de tierras nuevas o de nuevas tierras, para hacerle publicidad al grupo, no tiene destino. Va a ser un futuro absolutamente acotado, limitado. Así que me parecería que de esto se trata la iglesia del futuro. Y aquí cierro con la frase de Angelelli que también conocemos. Compañeros, compañeras, amigos, amigas, hermanos, hermanas, hay que seguir andando nomás. Y hasta acá todo lo que se me ocurrió que podía presentarles a ustedes. Gracias por toda la atención que han tenido. Grande Domingo, grande Domingo. Sé que ya veo que están muchos aplaudiendo y vamos a dejar los micrófonos apagados porque la idea es poder seguir un poquitito más, porque la verdad, Domingo, sabíamos que era necesario este testimonio y esta presencia. Hoy lo hablábamos con Domingo y decíamos la necesidad que hay de que también incidir en este proceso de escucha, poner bien claro, ¿no? Esta historia, este mensaje y esta semilla, ¿no? Porque Domingo es brote, pero también ha sido un guardián de todas estas semillas que están y siguen brotando. Decirles también que esto mismo que Domingo ha estado exponiendo lo vamos a procesar, lo vamos a trabajar para transformarlo en un documento
acá hay muchos que están compartiendo también sus correos para hacerlos llegar por correo, porque creemos que no solamente es importante poder sumarlo a los aportes al proceso de escucha, sino también que circule, como bien decía Domingo, para que sea algo que vaya nutriendo y que siga alimentando esto que necesitamos, y quizás proponerles brevemente 2 o 3 personas que quieran hacer un aporte, una resonancia, para después sí quizás hacer una última mención de Domingo o bueno, para darle un cierre. Pero la verdad, Domingo, muy, muy importante, y también invitarlos, no sé cómo les parece, pero creo que quizás pueda ser a partir de este documento y de este testimonio que nos compartió Domingo y que lo procesemos, poder después proponer quizás seguir un poquitito más adelante con nuevos encuentros. Pero invito, no sé si alguien quiere abrir su micrófono y compartir algo. Abierto está, estamos a pocas horas de un nuevo 4 de agosto y bueno, invitados el que quiera hacer algún comentario breve, les pedimos para poder hacer 2 o 3 que intervinamos y bueno, no sé si alguien quiere tomar la palabra, a disposición de abrir el micrófono. Nos dejaste sin palabra, Domingo. No, no, bueno, gracias, no, no, está bien. No, Hola, ¿sabés? hola, hola. Ahí está Pablo Cifeli. Ahí te escuchamos, No Pablo. no tengo cámara. Bueno, hola a todos y todas. Domingo, un gusto escucharte. Brevemente me interesaba este tema de la iglesia del futuro, pensando en la iglesia del presente y varias de las cosas que vos comentaste en relación a las contradicciones que se ve con el tema del martirio y del profetismo. ¿Cómo ves vos la situación actual en relación a eso y en relación a su proyección? Porque lo que sentimos muchos es que es tan grande la crisis de la iglesia que casi terminal, diría yo, ¿no? De algún modo es desalentador. Comparto el sentido esperanzador que vos transmitiste, pero me parece que hay que sopesar un poco el tema de lo que pasa, y no sé si inclusive, si no es tan grave la crisis, que esa distinción que hacías vos entre la iglesia institucionalizada, porque vos lo estabas rondando el tema todo el tiempo, ya hoy nos alcanza, ¿no? Bueno, a ver cómo te sonaba eso un poco desde mi pesimismo. Gracias. No, ya lo hemos charlado un poco con vos, Pablo. Se pueden hacer varias lecturas de eso. Digo, te digo la que nunca te comenté, pero se puede apuntar a que Jesucristo mismo quiere que su iglesia deje de representar no sé cuántas cosas y para hacerse mucho más humilde y servidora. Ojo, por ahí, este es un signo de los tiempos. ¿Viste? Los signos de los tiempos hay que interpretarlo, hay que mirarlo, bueno, hay que ver. Por ahí es mejor que la iglesia pierda su fuerza institucionalizada para que se purifique. Digo, esto es una mirada teológica. Así que por ahí, digo, yo siempre voy por este lado. Bueno, y si Dios quiere esto de la iglesia de hoy, está bien. Después lo otro, de nuevo, eso ya lo sabemos. La iglesia no son los obispos, los curas, las monjas y los presidentes de las instituciones católicas oficiales. Es todo el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios yo creo que sí que subsiste. Y subsiste formalmente y subsiste implícitamente también a través de eso que yo mostré
de las semillas que están sembradas y que no sabemos de dónde vienen. Es un fenómeno, si querés vos, de inculturación de los valores del Evangelio, especialmente en América Latina. No hablo de otros continentes, pero de América Latina hay como una savia que mal o bien dejó el Evangelio y que si vos mirás esta frase, vos decís, pero esto son del Evangelio, pero no, lo dicen políticos, funcionarios que tienen un sentido popular, ¿no es cierto? Así que se me ocurren estas dos cosas por ahora, no darle demasiada importancia a que pierda presencia pública y fuerza, por ahí eso es lo que Dios quiere, y segundo, que hay muchas semillas y muchos sembradores fuera de la institución oficial, y eso es lo que importa. Bueno, tenía para decir, pero era muy largo, ojo, recordemos, la iglesia no hay que confundir, no se identifica iglesia con reino de Dios. Nada que ver. El reino de Dios es mucho más amplio, mucho más grande. Existe, subsiste y crece con la iglesia o sin la iglesia. Como decíamos en otro caso, no contra la iglesia, pero sí puede ser sin la iglesia. El proyecto de Dios sigue funcionando, porque Cristo siembra con la iglesia o sin la iglesia. La iglesia, pues reubiquémosla, es un signo y un instrumento, no es el todo. Tiene una misión en relación al proyecto. Sirve en la medida que es funcional al proyecto de Dios. Si no es funcional, no sirve. Bueno, eso es lo que se me ocurre por ahora. Ahí, mientras se prepara algún otro que quiera compartir, bienvenido desde ya. Decirle a Pablo que dale, respondeme. Para seguir peloteando. No, pero no, también esto de... No, porque me parece muy incitante el planteo de Pablo. Ya lo he escuchado, para que todos lo reflexionemos. Pero bueno, lo mío son algunas acotaciones, pero hay mucho más. Por ahí para decir, no es para dejar conforme a nadie. Es simplemente decir hoy, tengamos otra... Por ahí tenemos una visión de la iglesia un tanto equivocada, no tan certera. Si yo no creo que la iglesia es todo y que todo pasa por la iglesia, y me calienta más o menos que esté más arriba, más abajo, más al costado, ¿viste? Una de las cosas que nosotros venimos destacando junto con Néstor en ese otro experimento en salida que es Factor Francisco y que muchos deben conocer acá, es lo que en Fratelli Tutti Francisco menciona, que aparte Francisco, como bien ahí se dice en el chat, es un nombre de una iglesia en ruinas y de recomienzo, pero esto de Francisco mencionando el tema de es posible recomenzar. Y es posible recomenzar, lo dice para la civilización entera, ¿no? Para la especie humana después de esta pandemia o esto que estamos atravesando, pero está muy bueno de que lo recupera y trae al centro, ¿no? De este recomienzo la figura del buen samaritano, ¿no? Del uno a uno, a partir de gestos concretos y sin esperar, ¿no? Sin esperar que venga necesariamente ni del sacerdote ni del levita, sino de un forastero. Entonces, ahí también para tener, ¿no? Domingo, otra figura, ¿no? Me parece que está bueno, sí, en esa línea estoy. El sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo y se quedó el forastero, el samaritano, que estaba peleado el pueblo, estaban peleados los israelitas. Bueno, esto lo han dicho también muchos teólogos. Por ahí la iglesia se rescata desde afuera y no desde adentro, ¿viste? Entonces así, también. O en los contornos.
O en Ya los te digo, y contornos, el como rey, estamos hoy, ¿no, Domingo? Un poco, en los contornos, un poco adentro, un claro, poco afuera. y el reino, no, esto es muy particular tenerlo en cuenta. A veces confundimos la iglesia con el reino de Dios. Aunque desapareciera la iglesia, cosa que no sabemos sociológicamente si pueda o no darse, el reino de Dios se va a seguir construyendo igual. Esto es lo que nos tiene que alentar, lo que me alienta a mí. Yo trabajo por el reino de Dios, no por la institución. Soy un miembro de la institución y desde dentro de ella hago todo lo que pueda, pero por el reino de Dios. Por eso digo, con la iglesia o sin la iglesia, ahí tenemos una tarea, ser sembradores de las semillas de vida en la humanidad. Eso quise decir, ¿no? Bueno, los miembros de la iglesia son parte de la humanidad, pero no es como centro la institución. Y después, insistir mucho, todos somos iglesia, nadie se puede apropiar. Esto quedó tan claro en el concilio. El sujeto de la iglesia es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios va a haber con templos o sin templos, con que se puede... Y está la demostración de la pandemia. La pandemia ha limitado todas las prácticas y que desapareció el pueblo de Dios, desapareció la fe de los cristianos. No, este es otro tema para Nueva Tierra. Tal cual. ¿Cuál es la reformulación de la práctica cristiana? Y si no para Malimachi, Sociedad, Cultura y Religión. ¿Qué nos hace repensar de las prácticas cristianas la pandemia? Tal cual. Antes era pecado mortal no ir a misa, ahora no vas a misa porque hay pandemia. ¿Cómo es esto? Che, Domingo, ahí veo que José Herrera, el chino, más conocido como el chino, pide la palabra. Te escuchamos, José. No, yo creo que Domingo, el curita bien, marcó perfectamente todo lo que es el martirio, la iglesia y cómo se va construyendo la iglesia, y no solamente la iglesia, hay muchas otras cosas más. También los pueblos se organizan desde abajo. Y eso es muy importante. Y el concepto de que la iglesia puede desaparecer, la institución estamos hablando. Porque Jesús, para que desaparezca la iglesia, tiene que desaparecer Jesús. Entonces ahí está el problema. Y por otro lado, es lo que decía Teilhard de Chardin, que me gusta, cuando habla que la humanidad está en ascenso y que con el problema de lo nativo, de lo agro y todo demás, y de la humanidad, nos da pesimismo. Pero también tenemos la definición de Galeano cuando hablaba de qué es lo que es la utopía. La utopía es la fe en nuestro Redentor, en nuestro Salvador, pero no Salvador en el sentido de la institución, sino en el sentido nuestro, como lo veían nuestros mártires y muchos de nuestros compañeros que para mejorar y buscar un mundo mejor dieron su vida. Pero por eso le agradezco mucho a Domingo y a ustedes también. Grande, grande, José. Ahí lo veo conectado a Néstor también. Y veo a Alicia de Satorres. Les propongo esto. Alicia, tomá la palabra vos y Néstor, haces el cierre, que ya estamos en condiciones. Buenas noches, Domingo. Yo quisiera preguntarte ¿cómo ves a la Asamblea Eclesial como herramienta para esta siembra de la que estamos hablando? Tiene algunos aspectos positivos, pero bueno, yo soy un viejo hombre de iglesia y ya pasé por
varias propuestas de este tipo. Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida, en la Arquidiócesis de Buenos Aires, la Gran Misión, hubo un intento de asamblea, ahora está el sínodo arquidiocesano, va a haber un encuentro en Roma de sinodalidad. Son todos intentos. En el documento que yo les pasé a los muchachos de Nueva Tierra, que si después vos querés, Santiago, se los pasás a los muchachos y con una introducción previa, yo pongo que a partir de esas experiencias soy bastante escéptico con respecto a los resultados, a no ser que se cumplan ciertas condiciones. Primero, lo que mejor me parece es que no sea solo de obispo, sino, reiterando, de todo el pueblo de Dios. Bueno, el tema es que se escuche al pueblo, a todo el pueblo. El mecanismo es muy difícil, el mecanismo es más difícil en tiempo de pandemia, no hay presencialidad. Una asamblea por Zoom es muy complicada. Después que en verdad se convoque a todos los actores, desde dentro de la iglesia y de fuera de la iglesia. Es decir, también importa saber qué dice, como planteaba Juan 23, qué dice el mundo de nosotros. Nosotros no somos los últimos sujetos, es el mundo. Bueno, ya les digo, la iglesia está en función del mundo, otra vez. No, esto no está, tenemos varios siglos con otra mirada. Entonces digo y lo planteo, pero lo explico mejor en ese paper que le mandé a Nueva Tierra, que soy relativamente escéptico. Una es esto, que se convoque, que realmente se escuche al pueblo de Dios y a los que no pertenecen al pueblo de Dios que hablen sobre. Y después lo otro es que, cosa que no se ha hecho con los anteriores, no se le dé continuidad a lo que se resolvió. Porque en general hacen un documento y chau. Te digo, para contar experiencia, aquí a Puebla, hasta Puebla, hubo obispos que la atacaron. Aparecida se mencionó, pero no se hizo ninguna campaña a favor de Aparecida, ni se hizo una convocatoria a la sociedad y a la iglesia para que trabajaran temas muy interesantes que tenía Puebla y que tenía Aparecida. Estamos con lo mismo que dije de los mártires. En la iglesia argentina, y creo que excepto algún país, Brasil, Chile, y ahí nomás, no se asume. Se habla, se plantea, se escriben documentos, pero no se asume la problemática y no se obra en consecuencia. No se proponen acciones y falta iniciativa, falta creatividad, falta coraje. Hay que brotes nuevos, hay que intentar nuevos caminos y después de cada uno de estos encuentros, hasta ahora se suelen repetir las mismas fórmulas, las mismas prácticas. Y eso la agota a la iglesia y hace que Pablo diga, no va más esto, no me responde a mí. Pero es porque en verdad no está escuchando. Entonces, bueno, espero que la condición es que se escuche a muchos, a todos, que se le dé continuidad. Y lo otro es que haya una evaluación permanente de la trayectoria. ¿Sabés cuántos años pasaron de Aparecida ahora? 14. Entonces, decime, por eso les digo a los que yo puedo, che, pregúntenle que el CELAN haga un relato de ver qué cosas interesantes, novedosas, sugerentes se hicieron en la iglesia estos 14 años. Yo no conozco todo, pero
lo que conozco de Argentina, no muchas. Y las que se produjeron, que es otro tema que está en ese aporte que le hice a Nueva Tierra, son cosas que han surgido en la sociedad. Los movimientos por los derechos humanos, el movimiento de la mujer, el movimiento ecológico, el movimiento indígena, los movimientos sociales, a los que Francisco le da tanta manija. Vos ves que la Iglesia argentina le dé manija a los movimientos sociales, los acompañe, esté presente, que sale los periodistas y los diarios a atacar a Francisco porque habló del tema de la propiedad como un derecho natural secundario. ¿Escuchaste a algún obispo que salga a defenderlo a Francisco? En algo que es elemental de la doctrina social de la Iglesia desde 1891. Pero eso es lo que creo que se tiene que modificar. Yo hasta, te digo, hice ese documento que tiene Nueva Tierra, se lo mandé inclusive a varios obispos y a otros grupos. El pueblo de Dios no son solo los obispos, con esta prevención. Entonces, se tienen que cumplir ciertos requisitos para que tenga validez esta nueva experiencia. Y además, para respaldar a Factor Francisco entre las cosas que digo, hay un contraste hoy entre, hago una lista de pronunciamientos de Francisco que no están acompañados por la Iglesia en su conjunto. Francisco está adelante, cuando el Papa en la Iglesia es de lo más tiene que ser el más conservador, conciliador. Bueno, en este momento está adelante. No digo a la izquierda porque a ninguno del grupo que está escuchando le va a caer mal, pero está a la izquierda de los episcopados latinoamericanos que respaldan los golpes de Estado en Colombia, en Bolivia. ¿En dónde estamos entonces? Estas son las cuestiones después concretas que tenemos que plantearnos, ¿viste? Bueno, hablé un montón. ¿Se escuchó? Fenómeno. Pero por ahí va lo que estoy pensando, no sé. No sé si Domingo. Si quedó grabado, ojo a quién se le da la grabación, ¿eh? Ya estamos jugados, Domingo, a esta altura. Che, bueno, a modo de cierre y contentos también de poder ya escucharlo, estuvo ahí participando sin la cámara y escuchando seguro Néstor, pero bueno, te escuchamos para ir cerrando esta jornada, siendo ya las 8:18 de esta víspera del 4 de agosto. Muy bien, gracias Santi querido, gracias Domingo, hola a todos y todas. Estoy en un Zoom y en un bar, bajando de un avión, así que es una manera de participar en la iglesia bastante singular, bastante diferente a las que me ha tocado. Voy a ser muy, muy cortito, los escuchaba mucho, de todo lo que pude en todo caso, pero yo pienso esto, lo venimos hablando mucho con Santiago, claro, y con Domingo también lo pudimos conversar. Esto es lo que me suena, ¿no? Primero una cosa más experiencial. Yo miro el proceso de escucha del CELAM, entro a la página, miro los foros y me cuesta ser optimista, la verdad. Lo voy a decir, soy más bien escéptico. Ahora, así como sucede eso, a ver, acá hay muchos amigos, compañeros, compañeras de muchos años, algunos los conozco más, algunos menos, pero me bastan los dos últimos con los que hablé de estas cosas, que son Domingo y Santiago, a mí me bastan para creer, o sea, vivo esa tensión, digamos, ¿no? Esa experiencialmente. Pero esto me suena a mí. Nosotros, todos los que estamos acá, quiero mencionar rápidamente a alguien que muchos de ustedes conocen y muchos no, pero para mí viene al caso mencionarlo, que es al flaco Ronaldo Muñoz, el chileno, el más eclesiólogo quizás de los que nos acompañó con su letrita chiquita, tipo la de Francisco, pero que decía cosas
muy potentes sobre la iglesia y la eclesiología. Pero me viene esto, Domingo lo mencionó de alguna manera y Santiago lo tenemos bastante conversado. En nuestra tradición de los que estamos acá, nuestra idea de eclesiogénesis, por usar esa palabra que usó Leonardo Boff en uno de sus libros, ¿no? Cómo renace la iglesia, nuestra idea de eclesiogénesis es desde abajo, ¿no? Y a mí me parece que ahora hay que pensar, y Francisco la plantea muy astutamente, pero con mucha potencia, contrastar la idea de que surge de abajo con la idea de que surge de afuera, ¿no? Y eso para mí, esa cosa extramuros, me parece que resignifica un montón de cosas. Porque hay una segunda cuestión de toda nuestra tradición, que hemos creído y hemos crecido pensando, y lo sostenemos, no hay por qué negarlo, pero quiero poner un matiz sobre eso, que es la dimensión profética la que renueva la iglesia. Y ahí viene asociado el tema de los mártires, ¿no? Que sería como una tercera cosa. Ahora, ¿qué me parece? ¿Qué siento yo? Voy a decir una barbaridad, pido perdón. Yo a veces cuando estoy en los espacios martiriales me canso un poco, porque somos muy puristas, heroicos, puristas, la verdadera iglesia, Y somos nosotros, no me pongo afuera, pero a veces me canso, porque hemos construido un purismo. Y yo me pregunto, no lo había pensado nunca antes así, lo pensé recién escuchándolos, si acaso la iglesia no se renueva como fue inventado el cristianismo, por impureza, no por heroísmo. ¿No? Por impureza y misericordia y milagros, no por heroísmo profético. No porque no haya una dimensión profética que haya que sostener, no quiero decir eso y no quiero insultar la memoria de nadie, sino sencillamente me parece que también de nuestros mártires, ver también esa otra dimensión, como otra modalidad de pensar qué es lo esencial. La frase dice, sangre de mártires, semilla de cristianos. La sangre que nosotros vimos es la más heroica profética, pero a mí me parece que vale ver la de tipos que se metieron con lo impuro, en territorio extramuros, sea arriba, sea abajo, ahí cambiaría de geometría, y que realmente, y vería de lo mesiánico, no solo la dimensión profética, sino también la real, la que construye poder. Todos hemos visto en los espacios sociales y políticos cómo hemos visto muchas veces más evangelio ahí que en la iglesia. Todos tenemos esa experiencia. Hoy mismo, el Francisco que no es escuchado en la iglesia es mucho más escuchado afuera, acá y en el mundo, creo yo. No digo que no es escuchado adentro, digo que es escuchado más afuera. Y creo que por ese lado hay que pensar, yo no sé si una renovación de la iglesia, pero por lo menos una reducción de daños. Yo me conformo con una iglesia que no bloquee. En eso estoy más modesto y menos exigente, ¿no? Y ese achicamiento, ese retroceso que hay, quizás no está tan mal, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer una iglesia que no bloquee los procesos evangélicos? Suena medio raro y quizás incorrecto también si grabamos esto, pero hay algo ahí que me parece. Pongo acento en el afuera, la impureza y la capacidad de construir vida concreta, ¿no? O sea, poniendo más la dimensión real de lo mesiánico y dejando un poquito en otro lugar, no afuera, no anulado, lo profético y lo sacerdotal. Por ese lado, me parece que hay algo, y mi impresión es que siempre que la iglesia se renovó así. O por lo menos que hay lecturas que hacer de esa renovación que va por ese lado. Eso, querido Santi, gracias Domingo también. Un abrazo. Un lujo. Creo que teníamos la intuición de que era necesario este encuentro. Creo que lo confirmamos. Así que es la otra tarea que tiene un papa, ¿no, Domingo? Además de ser el que más o menos ataja todos los frentes, es el de confirmar. Y bueno, como decimos, no sé si Domingo es nuestro papa, pero seguro que es el obispo de esta banda, digamos. No me gusta para nada ese título, no, para nada, no. Pero tranquilo, porque No, vamos, ahora podría obispo es el primer paso, después cardenal te vamos a meter. Ahora podría llamarme el hermano mayor, porque soy mayor y porque soy hermano, y eso es lo que más me gusta, porque aprendo todos los días de todos. Así que si no existieran los demás, no existiría yo. No, quédate tranquilo. Esto que digo no lo invento yo, lo recojo
de mucha gente, de muchas experiencias, de muchas intuiciones y de mucho caminar. Bueno, pero y todo está como para retomar y reflexionar. Bueno, ahí por una punta Pablo marcó una línea y por otra punta Néstor marca otra. Bueno, y es cuestión de ir avanzando por todos los frentes. Y nadie sabe seguro qué va a pasar, cómo va a ser. Yo lo único que me alienta es que Jesús es el Señor de la historia. Entonces que se encargue de Él de conducirla. Y el reino lo estableció Él. Bueno, que lo cuide, qué sé yo. Bueno, entonces el documento donde vamos a reunir ya los aportes que hizo y la charla de hoy se llama Jesucristo Conducción. Así que bueno. Quiero saludar a Domingo, un abrazo enorme a Domingo. Dale. Abrimos los micrófonos para saludarlo a Domingo, para saludarnos todos y todas, y nos estamos viendo pronto. La semana que viene, junto con Néstor, vamos a estar presentando también el libro de Factor Francisco, así que también los invitamos para eso. Ya oportunamente llegará la invitación, y a vos, Domingo, como corresponde, te lo vamos a llevar en papel, porque yo sé que más allá de los PDF, te gusta más todavía seguir subrayando los textos. Un abrazo, Domingo. Un abrazo. Te queremos desde siempre. Gracias. Siempre. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Desde la villa, desde Mataderos, te queremos desde siempre. Siempre tan claro. Domingo, un abrazo enorme. Gracias, Domingo. Gracias, María. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrazo para todos, para todas. Muchas gracias, hermano mayor. Muchas gracias. Gracias. Hoy ganamos una.